Hoy vamos a recorrer 15 siglos de una historia que comenzó con el silencio de las montañas y terminó cambiando el destino de la humanidad. Esta es la historia de Persia, una tierra donde el orden y la justicia intentaron caminar de la mano por primera vez. Entre las aguas del mar Caspio y el azul profundo del Golfo Pérsico, se extiende un territorio inmenso de montañas que tocan el cielo, valles áridos y ríos que aparecen y desaparecen como un espejismo. Esta es la meseta iraní, un lugar que, mucho antes de tener un nombre, ya era el puente que conectaba el este con el oeste. Aquí, el clima no es amable, los inviernos son gélidos y los veranos abrasadores. Pero fue precisamente esta dureza la que forjó el carácter de los pueblos que la habitaron. Para vivir en esta tierra, el hombre no podía ser débil, tenía que aprender a domar el agua, a respetar el silencio de las rocas y a creer en un orden superior que pusiera fin al caos. Hace miles de años, por las rutas polvorientas de esta meseta, empezaron a cruzar caravanas que traían seda de Oriente, especias de la India y mitos de los grandes ríos de Mesopotamia. La geografía de esta región es como una fortaleza natural, rodeada por las montañas Zagros al oeste y los montes Alborz al norte. La meseta protegía a sus habitantes, pero también los obligaba a mirar hacia afuera, hacia el horizonte. Antes de que surgiera el imperio, estas tierras ya estaban habitadas por comunidades que entendían que la supervivencia dependía de la paciencia. Los primeros pueblos que dejaron su huella aquí fueron los elamitas. Su capital, Susa, era una ciudad llena de templos y escritura en una época en la que la mayor parte del mundo aún vivía en la oscuridad. Los elamitas creían que el rey era el guardián de la armonía entre el cielo y la tierra, una idea que los futuros persas llevarían a su máxima expresión. Sin embargo, el alma de lo que hoy llamamos Persia nació con la llegada de los arios. Alrededor del segundo milenio antes de nuestra era, grupos de nómadas provenientes de las estepas del norte comenzaron a descender hacia estos valles. Se llamaban a sí mismos Aria, una palabra que en su lengua antigua significaba simplemente nobles o libres. No eran conquistadores violentos que buscaban destruir, sino pastores y guerreros que buscaban una nueva patria. Traían consigo caballos veloces, carros de combate y, lo más importante, una visión del mundo muy clara. Para estos pueblos, la vida era una lucha constante entre la luz y la oscuridad, entre la verdad y la mentira. Su fe era sencilla, creían en Ahura Mazda, el Señor de la sabiduría, el creador del orden. Pensaban que el fuego era la representación más pura de la divinidad, un elemento que limpia, que ilumina y que nunca debe apagarse. Estos arios se establecieron en pequeños clanes, construyendo casas de arcilla con un hogar en el centro. La vida giraba en torno al fuego sagrado, que simbolizaba la unión de la familia y el respeto por los ancestros. Los hombres cuidaban el ganado y aprendían a tensar el arco, mientras las mujeres tejían las primeras alfombras, que ya entonces empezaban a contar historias a través de sus patrones geométricos. En estas aldeas, el valor más alto era la palabra dada. Mentir no era solo un error social, era una ofensa a los dioses. Un ario debía ser capaz de montar a caballo, disparar el arco y, sobre todo, decir la verdad. Esta ética interna, forjada en la sencillez de la vida pastoril, se convertiría más tarde en el cemento que mantendría unido a un imperio que abarcaría desde la India hasta Egipto. A medida que pasaban los siglos, estas tribus comenzaron a unirse para defenderse de los grandes imperios vecinos, como los asirios, que bajaban de las montañas con ejércitos temibles. Al norte de la meseta, surgió el primer gran reino unificado, Media. Los medos construyeron Ecbatana, una ciudad de 7 murallas de colores, cada una dedicada a un planeta, con el palacio real brillando en la cima como el sol. Los medos enseñaron a las tribus vecinas que la unión era la única forma de sobrevivir. Pero mientras Media crecía en poder, hacia el sur, en una región llamada Pars o Persia, otro pueblo esperaba su momento. Eran los persas,
un clan emparentado con los medos, pero que vivía de forma más austera entre los desfiladeros de las montañas Agros. Los persas eran conocidos por su resistencia física y su lealtad a sus jefes, los aqueménidas, una dinastía que afirmaba descender de un ancestro legendario llamado Aquemenes. Estos hombres del sur no tenían grandes palacios ni ejércitos permanentes, pero tenían una disciplina férrea. Vivían en una tierra que los obligaba a ser ingeniosos para encontrar agua, cavando canales subterráneos llamados kanats que llevaban el líquido desde las montañas hasta los campos sedientos. Esta lucha diaria contra la naturaleza los preparó para la lucha contra los hombres. En sus reuniones alrededor del fuego, los ancianos contaban historias de un futuro donde un rey justo nacería de su linaje para liberar a todos los pueblos de la opresión. Hablaban de un tiempo de paz y justicia que no se impondría por el miedo, sino por el respeto a las leyes de la sabiduría. Esa esperanza, nacida entre las piedras y el frío de Pars, estaba a punto de hacerse realidad con el nacimiento de un niño que el mundo conocería como Ciro. Pero antes de que Ciro pudiera reclamar su destino, el mundo que lo rodeaba era un tablero de imperios sedientos de sangre y de dioses que exigían sacrificios humanos. Al oeste de la meseta, el imperio asirio se alzaba como la fuerza más temida de la antigüedad. Los asirios eran maestros de la guerra, pero gobernaban a través del pavor, decoraban sus ciudades con los relatos de sus masacres y llevaban a pueblos enteros al cautiverio. Fue bajo este terror que el antiguo reino de Elam, el primer gran vecino de los persas, comenzó a desmoronarse. Sus ciudades, como la magnífica Susa, fueron saqueadas hasta quedar en cenizas por el rey asirio Asurbanipal. El vacío que dejó Elam no fue llenado por otro imperio de terror, sino por las tribus que habían estado esperando en las sombras de las montañas, los medos y los persas. Los medos, situados al norte, fueron los primeros en entender que la libertad tenía un precio, la organización. Según cuentan las historias antiguas, un hombre llamado Deyoses decidió que su pueblo necesitaba un juez justo para detener las peleas entre clanes. Se dice que se encerró en una casa y solo dictaba sentencias a través de mensajeros, para que nadie pudiera corromperlo con miradas o regalos. Con el tiempo, este juez se convirtió en el primer rey de los medos. Él fue quien ordenó construir Ecbatana, una ciudad diseñada para impresionar. Imaginen una colina rodeada por 7 murallas circulares, cada una más alta que la anterior y pintada de un color diferente, blanco, negro, púrpura, azul y naranja, hasta llegar a las 2 últimas, recubiertas de plata y oro puro. En la cima, el palacio real brillaba bajo el sol como una montaña de fuego. Media se convirtió en el escudo que protegía a la meseta iraní de los asirios, y finalmente, en alianza con los babilonios, lograron destruir Nínive, la capital asiria, poniendo fin a siglos de crueldad. Mientras los medos se convertían en una potencia de palacios y lujos, sus parientes del sur, los persas, mantenían un estilo de vida mucho más rudo y directo. En Pars, la educación de un joven no se basaba en leer o escribir poemas, sino en 3 pilares que definían su existencia: montar a caballo, disparar el arco y decir la verdad. Para un persa, la mentira era la forma más baja de cobardía, porque la mentira era la herramienta de los débiles y de los sirvientes del caos. Esta forma de vida no nació de la nada, estaba profundamente ligada a una revolución espiritual que estaba ocurriendo en la meseta. Un hombre llamado Zaratustra, a quien muchos conocen como Zoroastro, empezó a predicar que el universo no era un lugar de caprichos divinos, sino un campo de batalla ético. Zaratustra enseñaba que existía un solo Dios del bien, Ahura Mazda, y un espíritu del mal, Angra Mainyu. Lo revolucionario de esta fe es que ponía la responsabilidad en el hombre. El destino del mundo no dependía solo de los dioses, sino de los pensamientos, las palabras y las acciones de cada persona. Si elegías la verdad, ayudabas a que el sol saliera cada mañana; si elegías la mentira, alimentabas la oscuridad. Esta religión, el zoroastrismo,
eliminó los sacrificios sangrientos de animales y los reemplazó por el culto al fuego. El fuego no era un dios en sí mismo, sino un símbolo de la pureza y de la presencia divina. Los encargados de proteger estas llamas eran los magos. Aunque hoy usamos esa palabra para hablar de trucos, en aquel tiempo los magos eran una casta de sabios. Astrónomos y sacerdotes que estudiaban las estrellas y las leyes de la naturaleza para entender la voluntad de la sabiduría divina. En este contexto de ciudades doradas en el norte y tribus austeras en el sur, los persas vivían bajo la sombra de sus primos medos. Pagaban tributos, enviaban a sus mejores guerreros a servir en Ecbatana y entregaban sus caballos más veloces. Pero en las colinas de Pars, el descontento crecía. Los reyes persas, de la dinastía aqueménida, eran vistos como líderes naturales, hombres que compartían las mismas penurias que sus soldados. El último rey de los medos, Astiages, era un hombre atormentado por las profecías y la paranoia. Las leyendas dicen que tuvo un sueño en el que veía una vid creciendo del vientre de su hija, Mandana, cubriendo toda Asia. Los intérpretes de sueños le advirtieron que el hijo de Mandana le arrebataría el trono. Para evitarlo, Astiages casó a su hija con un noble persa de rango inferior, pensando que un niño de sangre mezclada y nacido en las provincias del sur nunca sería una amenaza. Ese niño fue Ciro. Sin embargo, el destino no entiende de fronteras ni de clases sociales. Ciro creció escuchando las historias de su pueblo, aprendiendo a sobrevivir en los desiertos y a liderar a hombres que no seguían a un rey por su oro, sino por su valor. Mientras en Ecbatana la corte se hundía en la pereza y los banquetes interminables, en el sur, los persas estaban forjando espadas y esperando una señal. Ciro no solo era un heredero de sangre, era el símbolo de una nueva forma de entender el poder, un poder que no buscaba esclavizar, sino unificar bajo una ley común de justicia y verdad. La tensión entre el norte sofisticado y el sur indomable estaba a punto de estallar, y el joven Ciro estaba listo para encender la chispa que quemaría el viejo orden para dar paso a la primera gran luz del imperio. El destino de un hombre a veces comienza con un miedo, y en el caso de Ciro, comenzó con el miedo de su abuelo. El rey Astiages de Media, sintiéndose amenazado por las visiones de sus sacerdotes, había ordenado que el pequeño Ciro fuera eliminado al nacer. Sin embargo, la historia nos enseña que la voluntad de un tirano rara vez puede detener la marcha del tiempo. El general encargado de cumplir la orden, un hombre llamado Harpago, no pudo manchar sus manos con la sangre de un recién nacido y entregó al niño a un humilde pastor de las montañas. Ciro no creció entre sedas y sirvientes, sino bajo el sol inclemente, aprendiendo que la naturaleza no respeta los títulos reales, solo la fuerza y la inteligencia. Mientras Ciro crecía en el anonimato, su carácter se forjaba en la sencillez. Se dice que, siendo apenas un niño, sus compañeros de juego lo eligieron rey en sus diversiones por su justicia natural y su capacidad para mandar. Esta anécdota, que llegó a oídos de la corte de Ecbatana, fue la que finalmente reveló su verdadera identidad. Astiages, al descubrir que su nieto seguía vivo, cometió un error fatal. En lugar de matarlo, decidió castigar a Harpago de una forma tan cruel que sembró la semilla de su propia destrucción. Obligó al general a comer la carne de su propio hijo en un banquete secreto. Harpago, conteniendo su dolor y su furia, juró venganza en silencio, esperando el momento en que aquel niño pastor regresara para reclamar lo que le pertenecía por derecho de sangre y de valor. Ciro regresó a Pars, a la tierra de su padre Cambises, y allí terminó su formación. Pero ya no era el mismo. Había visto el lujo decadente de la corte de Media y lo había comparado con la honestidad ruda de los persas. Sabía que Media era un gigante con pies de barro, un imperio que se mantenía unido por el miedo y no por la lealtad. Cuando heredó el trono de los persas, Ciro no se comportó como un vasallo dócil. Empezó a unir a las 10 tribus principales de Persia, hablándoles no de impuestos o de conquistas, sino de dignidad.
Les preguntó si preferían ser esclavos de los medos, viviendo de las obras de sus banquetes, o ser señores de su propio destino. La respuesta fue unánime: los persas estaban listos para la guerra. El estallido de la rebelión no fue solo un choque de ejércitos, sino una obra maestra de la diplomacia y la traición. Harpago, desde el corazón del ejército medo, mantenía contacto secreto con Ciro. Cuando Astiages finalmente envió a sus tropas para aplastar la insurrección persa, no sabía que su propio general ya había planeado la deserción. En la batalla de Pasargadae, el momento fue decisivo. Una gran parte del ejército de Media, cansada de las crueldades de Astiages y atraída por la fama de justicia de Ciro, bajó las armas o se unió a las filas persas. El rey medo, viéndose abandonado, intentó luchar, pero fue capturado por sus propios hombres y entregado al joven Ciro. Lo que sucedió después de la captura de Astiages fue lo que realmente marcó el inicio de la grandeza de Ciro. En una época donde lo normal era ejecutar al rey vencido, cegarlo o exhibir su cabeza en una pica, Ciro hizo algo inaudito: perdonó la vida de su abuelo. Lo trató con respeto, lo mantuvo en su corte como un consejero y se casó con la hija de Astiages para legitimar su unión con el trono de Media. No quería ser visto como un invasor extranjero, sino como el legítimo sucesor que venía a restaurar el orden. Ciro comprendió que un imperio construido sobre cadáveres es un imperio que siempre tendrá enemigos, mientras que un imperio construido sobre el perdón puede encontrar aliados. Con la caída de Ecbatana, Persia dejó de ser una provincia olvidada del sur para convertirse en el nuevo centro de poder de Asia. Ciro se convirtió en el soberano de un reino doble, uniendo a medos y persas bajo una misma corona. Sin embargo, este era solo el primer paso. Alrededor de él, otras potencias como Lidia en el oeste y Babilonia en el sur, observaban con temor el ascenso de este joven rey que hablaba de libertad y verdad. Ciro no perdió tiempo en celebraciones vacías. Sabía que para proteger a su pueblo, debía expandir sus fronteras, pero prometió hacerlo de una forma que el mundo nunca había visto. No traería cadenas, sino leyes; no traería destrucción, sino comercio y respeto por los dioses de cada nación. La leyenda de Ciro el Grande acababa de nacer, y el mapa del mundo estaba a punto de ser redibujado para siempre. Con la unión de medos y persas, el joven Ciro no solo había heredado un reino, sino que había despertado la envidia y el miedo de las potencias vecinas. Al oeste, en lo que hoy es Turquía, se encontraba Lidia, el reino más rico de su tiempo. Su rey, Creso, era tan inmensamente rico que su nombre se convirtió en sinónimo de fortuna. Creso, preocupado por el ascenso de Ciro, decidió consultar al famoso oráculo de Delfos en Grecia. El oráculo le dio una respuesta ambigua: si cruzas el río Alis, destruirás un gran imperio. Confiado, Creso atacó a los persas, sin entender que el gran imperio que estaba a punto de destruir era el suyo propio. Ciro respondió con una velocidad asombrosa. En pleno invierno, cuando los ejércitos solían descansar, cruzó las montañas y sorprendió a los lidios frente a los muros de su capital, Sardes. Aquí, Ciro demostró su ingenio táctico. Al notar que la famosa caballería lidia se asustaba con el olor de los camellos, puso a sus animales de carga en primera línea. Los caballos de Creso huyeron despavoridos y Sardes cayó. Pero lo que ocurrió después fue lo que dejó al mundo boquiabierto. En lugar de saquear la ciudad y pasar a la población por la espada, Ciro perdonó a Creso. La leyenda cuenta que lo salvó de la hoguera y lo convirtió en uno de sus consejeros personales. Ciro no quería súbditos resentidos, quería el conocimiento y la riqueza de Lidia para fortalecer su propia nación. Sin embargo, el mayor desafío de Ciro aún estaba por llegar. En el corazón de Mesopotamia se alzaba Babilonia, la joya del mundo antiguo, una ciudad que se creía inexpugnable.
Sus muros eran tan anchos que 2 carros de combate podían correr uno al lado del otro en su parte superior, y el río Eufrates atravesaba la ciudad, asegurando agua y alimento para años de asedio. Pero Babilonia estaba dividida por dentro. Su rey, Nabonido, había descuidado los cultos tradicionales, ganándose el odio de los poderosos sacerdotes del dios Marduk. Ciro, que era un maestro de la guerra psicológica, no envió soldados a morir contra los muros, envió espías y diplomáticos. En el año 539 antes de nuestra era, Ciro realizó una hazaña de ingeniería que parecía magia. Ordenó a sus tropas cavar canales para desviar el cauce del río Eufrates. Mientras los babilonios celebraban una gran fiesta nocturna, confiados tras sus murallas. El nivel del agua bajó lo suficiente como para que los soldados persas caminaran por el lecho del río y entraran a la ciudad por las puertas que daban al agua, las cuales habían quedado abiertas por descuido o por traición de los sacerdotes. Babilonia, la ciudad que había dominado el mundo por siglos, cayó sin que se disparara una sola flecha dentro de sus calles principales. Ciro entró en la ciudad no como un conquistador sangriento, sino como un libertador. Su primer acto fue emitir lo que hoy conocemos como el cilindro de Ciro. Este objeto de arcilla, que aún se conserva, es considerado por muchos historiadores como la primera declaración de derechos humanos de la historia. En él, Ciro proclamó la libertad de culto, prohibió la esclavitud y el trabajo forzado, y ordenó que todos los pueblos deportados por los babilonios regresaran a sus tierras de origen. Entre estos pueblos estaban los judíos, que llevaban 70 años en el exilio. Ciro no solo les permitió volver a Jerusalén, sino que financió la reconstrucción de su templo y les devolvió los tesoros sagrados que les habían sido robados. Por este gesto, Ciro es el único extranjero en la Biblia que recibe el título de Mesías o ungido de Dios. Bajo el mando de Ciro, el imperio persa se convirtió en un mosaico de culturas donde cada lengua, cada religión y cada costumbre era respetada. Él entendió que un rey es más fuerte cuando sus pueblos lo aman por su justicia que cuando lo temen por su crueldad. Pero el destino de los grandes hombres suele estar marcado por un final dramático. En sus últimos años, Ciro se dirigió al noreste, hacia las estepas de Asia Central, para proteger sus fronteras de las tribus nómadas de los masagetas, lideradas por la reina Tomiris. Fue allí, en una batalla feroz cerca del río Jaxartes, donde el fundador de Persia encontró la muerte. Aunque algunas leyendas dicen que su cabeza fue cortada, sus soldados recuperaron su cuerpo y lo llevaron de vuelta al corazón de Pars. Allí, en Pasargadae, fue enterrado en una tumba que todavía hoy asombra por su sencillez. No es una pirámide inmensa ni un palacio subterráneo lleno de oro, es una pequeña casa de piedra sobre 6 escalones, rodeada en su tiempo por hermosos jardines y canales de agua. En la entrada, según cuentan los cronistas griegos, había una inscripción que decía: «Hombre, quien quiera que seas y de donde quiera que vengas, porque sé que vendrás, yo soy Ciro, quien fundó el imperio de los persas. No me envidies este poco de tierra que cubre mi cuerpo». Ciro dejó tras de sí no solo un territorio inmenso, sino una nueva idea de lo que significa ser un gobernante. Había demostrado que la verdad y la misericordia podían ser herramientas políticas más poderosas que el terror. Sin embargo, con su muerte, el imperio enfrentó su primera gran crisis. Su hijo Cambises heredaría el trono, pero no la sabiduría de su padre. La sombra de la inestabilidad comenzó a crecer sobre las tierras de Persia, y el sueño de orden que Ciro había construido con tanto cuidado estaría a punto de desmoronarse, esperando la llegada de otro hombre capaz de organizar el caos. Tras la partida de Ciro, el inmenso imperio que había fundado quedó en manos de su hijo, Cambises II. Cambises era un guerrero valiente que logró cumplir uno de los sueños de su padre, la conquista de Egipto. Sin embargo, mientras se encontraba lejos, en las orillas del Nilo, el corazón de Persia comenzó a latir con el ritmo de la traición. Se decía que Cambises,
temiendo por su trono, había ordenado matar en secreto a su hermano menor, Bardilla. Pero en la distancia, un hombre aprovechó este secreto para cambiar el curso de la historia. Un sacerdote llamado Gaumata, que se parecía asombrosamente al príncipe muerto, se presentó ante el pueblo afirmando ser el verdadero Bardilla y reclamó la corona. Cambises, al enterarse de la rebelión, emprendió el regreso a toda prisa, pero murió en el camino en circunstancias que aún hoy siguen siendo un misterio. Algunos dicen que fue un accidente con su propia espada, otros que fue un suicidio o un asesinato. Con Cambises muerto y un impostor en el trono, el imperio de Ciro estaba a punto de disolverse en el caos. Fue entonces cuando surgió la figura de Darío. Darío no era el hijo de Ciro, sino un pariente lejano de la familia real y un oficial de alto rango en la guardia de élite conocida como los Inmortales. Darío entendió que lo que estaba en juego no era solo una corona, sino la supervivencia de la verdad, el concepto sagrado que los persas llamaban Arta. En una noche llena de sombras y peligro, Darío y otros 6 nobles persas se juramentaron para terminar con el reinado del impostor. Lograron infiltrarse en el palacio donde se escondía Gaumata y, tras una lucha breve pero feroz, le quitaron la vida. Darío fue proclamado rey, pero su ascenso no fue aceptado de inmediato. De un extremo a otro del mundo conocido, desde Babilonia hasta las fronteras de la India, estallaron rebeliones. El pueblo estaba confundido. ¿Quién era este joven oficial que decía ser el legítimo heredero? Aquel primer año de su reinado fue una prueba de fuego. Darío tuvo que luchar en 19 batallas contra 9 reyes diferentes que se habían levantado en su contra. Para que el mundo nunca olvidara cómo recuperó el poder, Darío ordenó tallar una obra monumental que todavía hoy podemos ver en un acantilado altísimo en Irán, la inscripción de Behistún. Imaginen una pared de piedra gigante donde Darío aparece esculpido con su arco en la mano, pisando al impostor Gaumata, mientras los reyes rebeldes aparecen encadenados frente a él. Lo más fascinante de esta inscripción es que está escrita en 3 idiomas antiguos diferentes, para que todos los pueblos de su imperio pudieran leer su mensaje. En ella, Darío no solo habla de sus victorias militares, sino que introduce una idea que definiría su reinado. Él no luchaba por ambición personal, sino para destruir la mentira, Drauga, y restaurar la verdad, Arta. Para Darío, un rebelde no era solo un enemigo político, era alguien que introducía el caos en el orden divino. Con una energía inagotable, Darío no se detuvo tras pacificar el imperio. Comprendió que para que Persia durara siglos, no bastaba con tener el ejército más fuerte, necesitaba el sistema de administración más eficiente que el hombre hubiera imaginado. Darío no era solo un general, era un genio de la logística y la organización. Si Ciro fue el padre que fundó la nación, Darío fue el arquitecto que construyó el edificio que la sostendría. Su primera gran reforma fue dividir el imperio en 20 provincias gigantescas llamadas satrapías. Para entender qué era una satrapía, piensen en ellas como estados o departamentos modernos, pero con una autonomía enorme. Al frente de cada una puso a un gobernador llamado sátrapa, que significa protector del reino. El sátrapa era responsable de cobrar impuestos, mantener los caminos y asegurar la paz en su territorio. Pero Darío, que era un hombre precavido, sabía que el poder absoluto podía corromper. Por eso, ideó un sistema de vigilancia único. En cada provincia había un secretario real y un jefe militar que no dependían del sátrapa, sino directamente del rey. Además, creó un cuerpo de inspectores secretos que viajaban por todo el imperio sin previo aviso. El pueblo los llamaba con temor y respeto los ojos y los oídos del rey. Nadie sabía cuándo o dónde aparecerían, lo que obligaba a los gobernantes locales a ser justos y honestos. Esta estructura administrativa permitió que pueblos con lenguas, religiones y costumbres totalmente distintas vivieran bajo una misma ley sin matarse entre sí. Darío no intentó convertir a todos en persas, al igual que Ciro,
permitió que cada nación conservara su identidad, siempre y cuando pagaran sus tributos y mantuvieran la lealtad. Pero para que el comercio y los impuestos funcionaran, Darío necesitaba algo más que leyes, necesitaba una moneda común. Antes de él, la gente intercambiaba bueyes, granos o metales por peso, lo cual era lento y complicado. Darío introdujo el dárico, una moneda de oro puro con su imagen grabada tensando un arco. El dárico se convirtió en la primera moneda internacional de la historia, aceptada desde los mercados de Grecia hasta las orillas del río Indo. Gracias a esto, el comercio floreció como nunca antes, uniendo al mundo antiguo a través del intercambio de bienes e ideas. Persia ya no era solo un territorio conquistado, era un sistema vivo, una maquinaria perfecta diseñada para la paz y la prosperidad, lista para enfrentar el desafío más grande de cualquier imperio, el paso del tiempo. Para que un imperio tan vasto no se desmorone, no basta con tener leyes, el rey debe ser capaz de hacer que su voluntad llegue a cada rincón en el menor tiempo posible. Darío entendió que el poder es, en esencia, comunicación. Por eso, puso a trabajar a miles de ingenieros y obreros para construir lo que sería la columna vertebral de su dominio, el camino real persa. Imaginen una carretera perfectamente trazada de más de 2.500 kilómetros de largo, que conectaba la ciudad de Sardes, cerca del mar Egeo, con Susa, en el corazón de la meseta. No era un simple sendero de tierra, era una ruta protegida y mantenida, diseñada para que el comercio y el ejército pudieran moverse con una velocidad nunca antes vista. Lo más asombroso de este camino no era solo su extensión, sino el sistema de correos que Darío montó sobre él. Se le conocía como el sistema de Angarium. A lo largo de la ruta, cada 25 kilómetros, había una estación de descanso con caballos frescos y jinetes listos para partir. Cuando un mensaje salía de un extremo del imperio, el jinete galopaba a máxima velocidad hasta la siguiente estación, donde entregaba el sobre a otro mensajero que ya estaba en su caballo, esperando para salir disparado. Este relevo constante permitía que una noticia cruzara todo el imperio en apenas 9 días, un viaje que a una persona normal le tomaba 3 meses. Siglos más tarde, el historiador griego Heródoto escribiría sobre estos hombres una frase que hoy todavía decora la oficina de correos de Nueva York: ni la nieve, ni la lluvia, ni el calor, ni la oscuridad de la noche impiden que estos mensajeros completen sus rutas con la máxima rapidez. Pero Darío no solo se preocupó por el movimiento de las personas y los mensajes, sino por la vida misma. Persia es, en gran parte, un desierto, y para construir ciudades y jardines en medio de la nada, se necesita agua. Aquí es donde los persas demostraron ser los mejores ingenieros hidráulicos de la antigüedad. Inventaron los canals. Imaginen túneles subterráneos excavados a mano que transportaban el agua de los acuíferos de las montañas hacia las llanuras secas, a veces recorriendo decenas de kilómetros bajo tierra. Al estar bajo la superficie, el agua no se evaporaba por el sol abrasador y llegaba fresca a los campos. Gracias a estos canales invisibles, los persas transformaron paisajes yermos en lo que ellos llamaban Paidi Daesa, una palabra que significa espacio cercado y de donde proviene nuestra palabra paraíso. Eran jardines llenos de árboles frutales, flores exóticas y fuentes de agua, un símbolo de que el rey no solo gobernaba a los hombres, sino que traía la vida a la tierra muerta. Para que este paraíso funcionara, Darío también unificó la forma en que la gente se comunicaba. Aunque en el imperio se hablaban cientos de dialectos, él estableció el arameo como el idioma oficial de la administración. Era una lengua sencilla de escribir y entender, lo que permitía que un secretario en Egipto pudiera leer un informe enviado desde la India sin errores. Al mismo tiempo, el rey se aseguró de que los pesos y las medidas fueran los mismos en todas partes. 1 kilo de grano pesaba lo mismo en Babilonia que en Media.
Esta estandarización, junto con el uso del dárico de oro que mencionamos antes, convirtió al imperio persa en una zona de libre comercio gigante. Los fenicios traían estaño y plata del Mediterráneo, los indios traían marfil y especias, y los babilonios aportaban sus textiles y conocimientos astronómicos. Sin embargo, el genio de Darío no estaba solo en la ingeniería, sino en su profundo respeto por la estabilidad social. Implementó un código de leyes que los pueblos llamaron la ordenanza de las buenas costumbres. No era un conjunto de castigos crueles como los de los imperios anteriores, sino un sistema que buscaba proteger al débil del fuerte. En las inscripciones reales, Darío solía decir: no es mi deseo que el débil sufra injusticias a manos del poderoso, ni que el poderoso sea maltratado por el débil. Lo que es justo, eso es mi deseo. Esta visión de una justicia equilibrada hizo que, por primera vez, personas de diferentes razas y creencias sintieran que pertenecían a algo más grande que su propia tribu. Se sentían ciudadanos de un orden universal. Bajo este sistema, la paz se convirtió en la norma, no en la excepción. Un viajero podía cruzar el camino real cargado de oro sin temor a ser asaltado, porque la justicia del rey era rápida y omnipresente. El imperio era como un reloj inmenso donde cada pieza, desde el humilde campesino que cuidaba su khanat hasta el alto sátrapa que administraba una provincia, tenía un lugar y una función. Esta estabilidad permitió a Darío dedicar los últimos años de su vida a algo más que la guerra o la burocracia. Quería crear un monumento que gritara al mundo la gloria de su pueblo, un lugar donde la arquitectura y el arte se unieran para mostrar la armonía de todas las naciones bajo su mando. Ese sueño de piedra comenzaría a tomar forma en las laderas de una montaña sagrada, en un lugar que el mundo conocería como el corazón espiritual de Persia, Persépolis. Pero antes de entrar en sus salones de mármol, debemos entender que Persépolis no fue construida para ser una fortaleza de guerra, sino una celebración de la paz que Darío había logrado establecer en cada rincón de su mundo conocido. Imagina una inmensa llanura en el sur de Persia donde, de repente, surge una montaña solitaria. Al pie de esa montaña, Darío el Grande ordenó construir algo que el mundo nunca había visto, una terraza gigante hecha de bloques de piedra tan perfectos que no necesitaban cemento para mantenerse unidos. Este lugar fue llamado Parsa por los persas, pero nosotros lo conocemos por su nombre griego, Persépolis. Sin embargo, para entender Persépolis, debemos olvidar todo lo que sabemos sobre las capitales modernas. Persépolis no era una ciudad para el gobierno diario, ni una fortaleza para la guerra. Era un escenario sagrado, un centro espiritual diseñado para mostrar la armonía del universo bajo el mando del Rey de Reyes. Para entrar en este recinto, los visitantes debían subir por una escalera monumental doble. Los escalones eran inusualmente bajos anchos, y esto tenía una razón muy específica: estaban diseñados para que los embajadores y nobles, vestidos con sus largas y pesadas túnicas de seda, pudieran subir con elegancia, conversando sin perder el aliento. Al llegar a la cima, lo primero que encontraban eran las puertas de todas las naciones. Imagina dos toros gigantescos con alas y cabezas humanas, conocidos como lamassu, que custodiaban la entrada. Estos seres míticos enviaban un mensaje claro a cualquiera que cruzara el umbral: aquí no importa de dónde vengas, eres bienvenido bajo la protección de la paz persa. Una vez dentro, el visitante se encontraba frente a la padana, el gran salón de audiencias. Era una estructura colosal con 72 columnas de mármol que se elevaban a 20 metros de altura, coronadas por capiteles en forma de toros y leones. Pero lo más impresionante de Persépolis no era solo su tamaño, sino lo que estaba grabado en sus muros. Si miras las ruinas de otros imperios antiguos, como los asirios o los aztecas, verás escenas de reyes aplastando a sus enemigos, montañas de cadáveres y esclavos encadenados. En Persépolis, el mensaje es radicalmente distinto.
En sus miles de metros de bajorrelieves, no hay una sola escena de violencia, tortura o humillación. Lo que vemos es una procesión interminable de personas caminando juntas. Hay medos con sus sombreros redondos, babilonios con sus túnicas bordadas, indios con sus animales exóticos, egipcios y griegos. Todos caminan uno detrás del otro, llevando regalos, telas finas, especias, joyas, caballos y toros. Y fíjense en un detalle que es casi único en el arte antiguo, en muchos grabados. Los soldados persas y los representantes de las naciones conquistadas aparecen tomados de la mano o con una mano apoyada suavemente en el hombro del otro. Persépolis era el recordatorio visual de que el imperio no era una cárcel de naciones, sino una familia de pueblos unidos por un orden común. Era la representación en piedra de la Arta, la verdad y la justicia que Darío tanto defendía. El momento más sagrado de Persépolis ocurría una vez al año, durante el equinoccio de primavera, en una fiesta que los persas llaman Noruz, el Año Nuevo. En ese día, cuando la luz del sol empezaba a ganar la batalla a la oscuridad del invierno, se creía que el cosmos se renovaba. Los sátrapas y líderes de cada rincón del imperio llegaban a Persépolis para renovar su lealtad al rey. Se celebraban banquetes legendarios donde se servía comida de todas las provincias, simbolizando que el rey alimentaba a todo su pueblo. Se cree que en el salón del trono, el rey de reyes se sentaba en un asiento de oro tan brillante que, cuando el sol entraba por las altas ventanas, el monarca parecía estar rodeado de una luz divina, como si fuera el propio representante de la sabiduría en la tierra. Pero este paraíso de piedra también escondía un mensaje de humildad. A pesar de todo el oro, la plata y el mármol, Darío y sus sucesores siempre grababan inscripciones que recordaban que todo lo que habían construido era gracias a la gracia de Ahura Mazda. Por la voluntad de Dios, construye este palacio, que Dios proteja a este país del enemigo, del hambre y de la mentira. Esta tríada de miedos, el enemigo externo, la escasez interna y la deshonestidad moral, era lo que los reyes persas juraban combatir. Persépolis era la prueba física de que habían tenido éxito. Durante casi 2 siglos, Persépolis permaneció como el centro del mundo, un lugar tan sagrado que los propios griegos, enemigos de Persia, hablaban de él con una mezcla de envidia y asombro. Los jardines que rodeaban la terraza eran tan exuberantes que los visitantes sentían que habían entrado en un mundo diferente, un refugio de orden en un planeta a menudo caótico. Sin embargo, la propia belleza de Persépolis y la inmensa riqueza que guardaba en su tesorería se convertirían, con el tiempo, en una tentación demasiado grande para los conquistadores que vendrían después. Mientras las columnas de mármol brillaban bajo el sol, en el horizonte empezaban a formarse nubes de tormenta. El orden perfecto que Darío había diseñado estaba a punto de enfrentar su prueba más dura, no desde adentro, sino desde un rincón inesperado del Mediterráneo, donde un nuevo tipo de ambición estaba despertando. Pero antes de que el fuego tocara estas piedras, el imperio viviría su momento de máxima expansión y tensión bajo el mando del hijo de Darío, un hombre que llevaría el nombre de Persia a las puertas de Europa. Cuando Darío el Grande murió en el año 486 antes de nuestra era, dejó tras de sí un imperio que funcionaba como una maquinaria perfecta. Pero también dejó un vacío inmenso y una tarea pendiente, el castigo a las ciudades griegas que se habían atrevido a desafiar el orden persa. El hombre encargado de llenar ese vacío fue su hijo, Jerjes. Jerjes no era un guerrero que hubiera ganado su lugar en el campo de batalla como Ciro, ni un conspirador astuto como su padre. Él era el primer rey de la dinastía nacido en la púrpura, es decir, nacido cuando su padre ya era el soberano absoluto. Además, por sus venas corría la sangre de los 2 fundadores, pues su madre era Atosa, la hija del mismísimo Ciro el Grande. Jerjes heredó un imperio en la cumbre de su gloria, pero también heredó un peso psicológico aplastante. Tenía que demostrar que era digno de sus antepasados. A menudo,
La historia nos ha pintado a Jerjes como un tirano arrogante o un villano de película, pero la realidad es mucho más humana y compleja. Era un hombre culto, amante de la arquitectura y profundamente religioso, que se veía a sí mismo no como un destructor, sino como el guardián de la paz universal. Sin embargo, su reinado comenzó con fuego. Apenas subió al trono, Egipto y Babilonia, aprovechando el cambio de mando, se levantaron en armas. Jerjes actuó con una firmeza que sorprendió a muchos. Aplastó las rebeliones con rapidez y, a diferencia de la tolerancia extrema de Ciro, fue más severo, recordando a todos que la desobediencia a la verdad del imperio tenía un precio muy alto. Una vez pacificado el interior, Jerjes se enfrentó a la gran pregunta: ¿debía cruzar el mar para castigar a los griegos? Sus consejeros estaban divididos. Su primo Mardonio, ambicioso y joven, lo incitaba a la gloria, mientras que su tío Artabano le advertía que el destino es caprichoso y que los dioses suelen castigar a quienes intentan volar demasiado alto. Pero el honor de la familia real estaba en juego. Darío había sido derrotado en Maratón 10 años antes, y Jerjes sentía que, si no borraba esa mancha, el prestigio de Persia ante el mundo se desvanecería. Así comenzó la preparación del ejército más grande que la antigüedad hubiera visto jamás. No fue una decisión impulsiva. Jerjes dedicó 4 años enteros a organizar la logística de su expedición. No quería simplemente una guerra, quería una demostración de poder total que hiciera que los griegos se rindieran sin luchar. Mandó a construir depósitos de comida gigantescos a lo largo de toda la costa de Tracia y Macedonia. Pero sus 2 obras de ingeniería más famosas fueron las que realmente mostraron que Jerjes se sentía capaz de domar a la propia naturaleza. Primero, ordenó excavar un canal a través del istmo del monte Athos. ¿Por qué? Porque años atrás, una flota persa había naufragado allí por las tormentas. Jerjes no quería arriesgarse: si una montaña le estorbaba, simplemente la atravesaría. La segunda hazaña fue el puente sobre el Helesponto, el estrecho de agua que separa Asia de Europa. Mandó a encadenar cientos de barcos uno al lado del otro, creando una calzada flotante de madera y tierra para que su ejército pudiera caminar sobre el mar. Cuentan que, cuando una tormenta destruyó el primer intento de puente, Jerjes, en un ataque de furia ritual, ordenó dar 300 latigazos al agua y arrojar cadenas al mar para esclavizar al estrecho. Muchos ven esto como una locura, pero en la mentalidad de la época, era un acto simbólico. El Rey de Reyes estaba demostrando que incluso los elementos le debían obediencia. Cuando finalmente el ejército estuvo listo para cruzar hacia Europa, el espectáculo debió ser aterrador y magnífico a la vez. No eran solo persas, eran contingentes de 46 naciones diferentes. Había jinetes de las estepas, arqueros etíopes vestidos con pieles de leopardo, lanceros asirios con cascos de bronce y, por supuesto, el corazón del ejército, los 10.000 inmortales, la guardia personal del rey. Llamados así porque, si uno moría o caía enfermo, otro ocupaba su lugar de inmediato, manteniendo siempre el número perfecto. Jerjes observaba la procesión desde un trono de mármol en la orilla, y dicen los cronistas que lloró. Cuando le preguntaron por qué, respondió que le entristecía pensar que, de esa multitud tan inmensa y poderosa, ni un solo hombre estaría vivo 100 años después. Este Jerjes melancólico y reflexivo es el que a menudo olvidamos. Era un hombre consciente de la brevedad de la vida, pero empujado por la inercia de un imperio que solo sabía crecer. En el verano del año 480, el puente del Helesponto vibró bajo los pasos de miles de soldados, caballos y elefantes. Persia estaba entrando en Europa con una fuerza que parecía imparable. Los griegos, divididos y asustados, empezaron a encender sus hogueras de alarma. El choque entre la monarquía absoluta de Oriente y las ciudades independientes de Occidente era inevitable. Jerjes avanzaba convencido de que traía el orden a una tierra de bárbaros desorganizados.
No buscaba la destrucción de Grecia, buscaba su integración en el paraíso persa. Pero lo que Jerjes no sabía es que, en los estrechos pasos de las montañas y en las aguas saladas del Egeo, le esperaba una resistencia que no se basaba en el número de soldados, sino en una idea de libertad que el imperio persa, con toda su grandeza, todavía no alcanzaba a comprender. El inmenso ejército de Jerjes avanzaba por el norte de Grecia como una marea imparable que engullía todo a su paso. Las ciudades griegas, que solían pasar el tiempo peleando entre sí, se enfrentaban ahora a un dilema existencial: someterse al rey de reyes, entregando tierra a agua como símbolo de vasallaje, o luchar contra una fuerza que parecía enviada por los mismos dioses. Jerjes, sin embargo, no tenía prisa. Él no buscaba una masacre, sino una capitulación total por el peso de la lógica. Estaba convencido de que, al ver el brillo de las lanzas de sus 10.000 inmortales y la sombra de sus miles de barcos, los griegos entenderían que resistirse era ir en contra del orden natural del mundo. Pero en un estrecho paso de montaña llamado las Termópilas, el paso de las puertas calientes, el avance persa se detuvo. Allí, un pequeño contingente liderado por 300 espartanos y unos pocos miles de aliados griegos bloqueaba el camino. Jerjes acampó frente a ellos y esperó 4 días enteros. No atacó de inmediato porque no podía creer que un grupo tan reducido tuviera la audacia de desafiarlo. Pensó que, con el tiempo, el miedo haría su trabajo. Incluso envió un mensaje al rey espartano Leonidas, ofreciéndole el título de amigo del pueblo persa si simplemente se hacía a un lado. La respuesta que recibió: ven a buscarlas, refiriéndose a sus armas, fue un choque cultural para el monarca persa. Para Jerjes, esto no era valentía, era una locura desordenada que desafiaba la verdad del imperio. Cuando finalmente ordenó el ataque, se dio cuenta de que el terreno anulaba su ventaja numérica. En el estrecho paso, sus soldados no podían maniobrar y la larga lanza griega se imponía sobre el equipo más ligero de los persas. Incluso los inmortales tuvieron dificultades para romper el muro de escudos. No fue hasta que un lugareño les mostró un sendero oculto en las montañas que los persas pudieron rodear a los griegos. La victoria en las Termópilas fue costosa, pero permitió a Jerjes cumplir su primer gran objetivo: el camino hacia Atenas estaba abierto. Al entrar en la ciudad, que había sido abandonada por sus habitantes, Jerjes ordenó quemar la Acrópolis. Fue un acto de venganza simbólica por el incendio de Sardes años atrás. Con Atenas en cenizas, Jerjes sintió que la misión de su padre, Darío, finalmente había sido completada. La mentira de los griegos había sido castigada. Sin embargo, el destino de la guerra no se decidiría en las montañas, sino en el mar. En las aguas azules del estrecho de Salamina, la enorme flota persa, compuesta por barcos fenicios, egipcios y jonios, se enfrentó a los barcos griegos, más pequeños y rápidos. Jerjes, seguro de su victoria, mandó colocar su trono de oro en una colina que dominaba el mar para observar el triunfo de sus marinos. Pero el exceso de confianza y el espacio reducido del estrecho se convirtieron en una trampa mortal. Los pesados barcos persas empezaron a chocar entre sí, incapaces de girar, mientras los griegos los embestían con sus espolones de bronce. Desde su trono, Jerjes vio con horror cómo el mar se llenaba de maderas rotas y soldados que no sabían nadar. Fue un golpe devastador, pero no por el número de barcos perdidos, sino por lo que significaba para la logística del ejército. Sin el control absoluto del mar, alimentar a cientos de miles de soldados en tierra extranjera se volvía una pesadilla imposible de sostener. Tras el desastre de Salamina, Jerjes tomó una decisión que a menudo se malinterpreta como una huida cobarde. En realidad, fue una decisión estratégica fría y razonada. El rey ya había quemado Atenas, había demostrado su poder y había castigado a sus enemigos. No tenía sentido arriesgar su vida y la estabilidad de todo el imperio por una península rocosa y lejana.
Además, empezaban a llegar noticias de posibles disturbios en Babilonia. Jerjes decidió regresar a Persia, dejando a su general Mardonio con una parte del ejército para terminar la campaña. El rey volvió a sus palacios de Susa y Persépolis, donde se dedicó a lo que más le gustaba, la construcción de edificios monumentales que celebraran la paz y la grandeza de su linaje. La guerra en Grecia continuó un año más y terminó con la derrota de Mardonio en la batalla de Platea, pero para el imperio persa, esto no fue el fin del mundo. En los archivos de Persépolis, las guerras médicas apenas se mencionan como un conflicto fronterizo en una provincia lejana. El imperio seguía siendo inmenso, rico y poderoso. Sin embargo, algo había cambiado para siempre. El aura de invencibilidad de los aqueménidas se había agrietado. Los griegos habían descubierto que, si se unían, podían resistir al gigante, y los persas habían aprendido que su sistema de orden universal tenía un límite geográfico. Jerjes pasó el resto de sus días alejado de las batallas, refugiado en la belleza de sus jardines y la complejidad de la vida en la corte. Pero tras los muros de esos palacios, el silencio y el lujo empezaron a alimentar algo mucho más peligroso que cualquier ejército extranjero, la intriga política y la decadencia de una familia que, después de alcanzar la cima del mundo, empezaba a olvidar la disciplina y la sencillez que habían hecho grande a Ciro. La era de los conquistadores estaba terminando, y la era de los cortesanos y los secretos estaba a punto de comenzar. Tras el regreso de Jerjes de las tierras de Grecia, algo profundo y silencioso empezó a cambiar en el alma de Persia. El imperio seguía siendo el más rico y extenso que el hombre hubiera conocido, pero la energía vital que lo había impulsado desde los tiempos de Ciro empezó a estancarse tras los muros de mármol de sus palacios. Jerjes pasó sus últimos años dedicado a la arquitectura y al lujo, alejándose de las fronteras y del polvo de las batallas. Fue en este ambiente de incienso y seda donde apareció un enemigo que los persas no sabían combatir con lanzas, la intriga palaciega. En el año 465 antes de nuestra era, Jerjes, el hombre que había desafiado al mar, fue asesinado en su propio dormitorio por el capitán de su guardia, un hombre llamado Artabano. Este magnicidio marcó el inicio de una era de sombras. El poder ya no se ganaba solo con el valor en el combate, sino con susurros detrás de las cortinas y veneno en las copas de oro. Artajerjes I, el hijo de Jerjes, subió al trono en medio de ejecuciones y sospechas. Durante su largo reinado, Persia cambió de estrategia. Los reyes se dieron cuenta de que era mucho más barato y eficiente comprar a sus enemigos que enviar ejércitos a morir contra ellos. Así nació lo que los historiadores llaman la diplomacia del oro. Mientras los griegos se hundían en sus propias guerras civiles entre Esparta y Atenas, el gran rey de Persia se sentaba cómodamente en su trono de Susa, enviando cofres llenos de monedas de oro, los famosos dáricos, para financiar a un bando o al otro según le convenía. Un político griego de la época llegó a decir con amargura: el rey de Persia nos ha conquistado sin desenvainar una sola espada, simplemente usando a sus arqueros de oro, refiriéndose a la imagen del arquero grabada en las monedas. Pero esta comodidad tenía un precio oculto. La disciplina de hierro de los antiguos persas, que presumían de montar a caballo, disparar el arco y decir la verdad, empezó a oxidarse. Los nobles prefirieron la vida fácil de la corte a los rigores de la frontera. Las satrapías, esas provincias que Darío había organizado con tanta precisión, empezaron a comportarse como reinos independientes. Los gobernadores locales, o sátrapas, se volvieron corruptos y empezaron a heredar sus cargos a sus hijos, olvidando que su lealtad debía ser para el trono central. La burocracia se volvió pesada y lenta. Lo que antes se resolvía con un jinete del correo real en días, ahora se perdía en interminables trámites de funcionarios que solo buscaban su propio beneficio. En este periodo, el papel de las mujeres de la familia real y de los eunucos cobró una importancia desmesurada.
Figuras como la reina madre Parisátide se convirtieron en el verdadero poder detrás del trono, decidiendo quién vivía y quién moría a través de una red de espías y conspiraciones que avergonzarían a cualquier corte moderna. La mentira, esa fuerza del caos que Darío tanto había temido, ya no estaba en las fronteras, sino que se sentaba a la mesa del rey. Los monarcas empezaron a alejarse del pueblo, convirtiéndose en figuras divinas y distantes, encerradas en un protocolo tan rígido que apenas podían ver la realidad de lo que ocurría en sus dominios. Uno de los episodios más reveladores de esta debilidad interna fue la rebelión de Ciro el Joven contra su hermano, el rey Artajerjes II. Ciro contrató a 10.000 mercenarios griegos para intentar arrebatarle la corona. Aunque Ciro murió en la batalla y su rebelión fracasó, esos 10.000 griegos lograron atravesar todo el imperio persa para regresar a su casa, demostrando al mundo que el gigante ya no tenía la fuerza para detener a un pequeño grupo de hombres decididos. Esta noticia voló a través del Mediterráneo y llegó a los oídos de un reino en el norte de Grecia llamado Macedonia. A pesar de todo, el imperio aún resistía gracias a la inmensa inercia de su riqueza y a la genialidad del sistema que Darío había dejado. Persia tuvo un último respiro de grandeza bajo el mando de Artajerjes III, un rey de una crueldad extrema pero de una voluntad de hierro, que logró reconquistar Egipto y poner orden entre los sátrapas rebeldes. Pero su éxito fue efímero, murió envenenado por su propio médico personal, bajo las órdenes de un eunuco ambicioso llamado Bagoas. El trono quedó en manos de un pariente lejano, un hombre llamado Darío III, que era valiente y noble, pero que tuvo la desgracia de heredar una corona que ya pesaba demasiado en un momento en que el mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Persia seguía brillando por fuera, sus tesoros estaban repletos y sus ciudades eran las más bellas de la tierra. Pero por dentro, la estructura de madera que sostenía el techo de mármol estaba carcomida por la corrupción y la deslealtad. Los persas habían olvidado que un imperio no se mantiene solo con monedas de oro, sino con el espíritu de justicia y la verdad que Ciro había sembrado 3 siglos atrás. En los valles de Macedonia, un joven príncipe llamado Alejandro empezaba a leer los relatos sobre las debilidades de Persia, preparándose para cruzar el mar y demostrar que un imperio que ha perdido su alma no puede sostenerse en pie, por muy altas que sean sus murallas o por mucho oro que guarden sus cofres. El tiempo de los aqueménidas se estaba agotando, y el fuego que había iluminado el mundo durante generaciones estaba a punto de enfrentar una tormenta que lo apagaría para siempre. Mientras el imperio persa se hundía en sus propias intrigas, al otro lado del mar Egeo, el joven rey Alejandro de Macedonia ponía un pie en las arenas de Asia. No llegaba solo como un conquistador, sino como la mano del destino que venía a cobrar una deuda pendiente desde los tiempos de Jerjes. Alejandro no traía un ejército inmenso de millones de hombres, sino una fuerza compacta, disciplinada y armada con una nueva táctica, la falange. Imaginen una muralla humana de soldados con lanzas de 6 metros de largo, llamadas arisas, que avanzaban como un erizo de acero contra el que la caballería persa, acostumbrada a ataques frontales, no sabía cómo luchar. El último gran rey de los aqueménidas, Darío III, era un hombre que la historia ha tratado con cierta injusticia. No era un cobarde, sino un líder que heredó un barco que ya se estaba hundiendo. En la batalla del Gránico y luego en Isos, Darío vio cómo su ejército, mucho más numeroso, era despedazado por la velocidad y la audacia del joven macedonio. En Isos, la derrota fue tan total que Alejandro capturó incluso a la familia de Darío, su madre, su esposa y sus hijos. Pero aquí, Alejandro demostró que no era un bárbaro. Tratando a las reinas persas con el respeto y la dignidad debidos a su rango, Alejandro envió un mensaje al mundo: él no venía a destruir la majestad de Persia, venía a reclamarla para sí mismo. La batalla final por el alma del imperio ocurrió en las llanuras de Gaugamela. Darío había elegido un terreno llano y amplio para que sus famosos carros con cuchillas en las ruedas pudieran destrozar a los griegos. Pero Alejandro,
en un movimiento de genio militar, rompió el centro de la formación persa y cargó directamente contra la posición de Darío. Al ver que su guardia personal caía y que el joven Alejandro se acercaba como un dios de la guerra, Darío se vio obligado a huir para salvar la corona y reorganizar la resistencia en el este. Con la huida de Darío, el corazón de Mesopotamia quedó abierto. Alejandro entró en Babilonia y en Susa no como un invasor, sino como el nuevo rey de reyes. Se sentó en el trono de los aqueménidas, vistió sus ropas y ordenó a sus generales que respetaran los templos y los tesoros de la ciudad. Sin embargo, el momento más oscuro y polémico de esta historia ocurrió en Persépolis, la joya de mármol que Darío y Jerjes habían construido para la eternidad. Tras meses de celebración, una noche de banquete y exceso, el palacio comenzó a arder. Algunos historiadores dicen que fue un accidente provocado por el alcohol y la fiesta, otros cuentan que fue un acto de venganza planeado por una mujer llamada Thais, quien instó a Alejandro a quemar la capital persa como respuesta al incendio de Atenas ocurrido 150 años atrás. Sea cual sea la verdad, las inmensas columnas de cedro ardieron, el oro se derritió y las paredes de Persépolis, que nunca habían visto una escena de violencia, se derrumbaron bajo el fuego. El símbolo del orden universal de Persia se convirtió en cenizas en una sola noche. Cuentan que Alejandro, al ver el desastre a la mañana siguiente, se llenó de arrepentimiento, comprendiendo que había destruido una obra que ningún hombre podría volver a crear. Mientras tanto, Darío III seguía huyendo hacia las provincias del este, intentando reunir a sus últimos sátrapas leales. Pero la lealtad es una flor que se marchita cuando el sol del poder empieza a ponerse. Uno de sus propios gobernadores, un hombre llamado Besos, traicionó a su rey. Besos, esperando ganar el favor de Alejandro o quizás queriendo proclamarse rey él mismo, encadenó a Darío y lo llevó a las montañas. Cuando se dio cuenta de que Alejandro estaba a punto de alcanzarlos, Besos apuñaló a Darío y lo dejó morir solo a la orilla del camino. Alejandro encontró el cuerpo del último gran rey persa todavía tibio. En lugar de celebrar la muerte de su rival, Alejandro se quitó su propio manto real y cubrió el cadáver de Darío. Lloró por él, no como un enemigo, sino como un igual, un monarca que había sido traicionado por la mentira que tanto temían los antiguos persas. Alejandro ordenó que el cuerpo de Darío fuera llevado a Pasargadae y enterrado con todos los honores de sus antepasados, junto a la tumba de Ciro el Grande. Besos, el traidor, fue capturado y ejecutado siguiendo el brutal código de justicia persa, demostrando que Alejandro ahora se consideraba el legítimo ejecutor de la ley de Irán. Con la muerte de Darío III, la dinastía de los aqueménidas llegó a su fin oficial, pero Persia no murió. Lo que ocurrió después fue uno de los experimentos culturales más extraños de la historia. Alejandro, fascinado por la sofisticación de la corte persa, empezó a obligar a sus generales griegos a casarse con mujeres de la nobleza persa. Él mismo se casó con la princesa Roxana. Alejandro quería fusionar los dos mundos en uno solo, un imperio donde no hubiera vencedores ni vencidos, sino una nueva raza de hombres. Pero este sueño duró poco. A la edad de 32 años, en la ciudad de Babilonia, Alejandro murió repentinamente. Su imperio, que se extendía desde Grecia hasta la India, fue despedazado por sus propios generales, los diádocos, quienes convirtieron las tierras de Persia en un campo de batalla durante décadas. Persia entró entonces en un periodo de dominio extranjero bajo los reyes seleucidas, los descendientes de uno de los generales de Alejandro. Durante este tiempo, el idioma griego se escuchaba en los mercados y la arquitectura griega se mezclaba con la piedra persa. Pero bajo la superficie, en las aldeas remotas y en los templos de fuego que Alejandro no había tocado, el antiguo espíritu de los arios seguía vivo. Los persas recordaban las historias de Ciro y Darío y esperaban pacientemente. Sabían que el dominio extranjero era solo un invierno largo,
y que llegaría el día en que un nuevo fuego se encendería en las montañas para reclamar la herencia del león y el sol. La historia del viejo mundo había terminado, pero la semilla de una nueva Persia, más dura y resistente, ya estaba germinando en el silencio de las estepas. Con la muerte de Alejandro en Babilonia, el mundo se sumergió en un silencio expectante que pronto fue roto por el estrépito de las espadas. Sus generales, hombres ambiciosos que habían cabalgado desde Macedonia hasta los límites del mundo, no estaban dispuestos a compartir el poder. Durante décadas, las tierras de Persia se convirtieron en el campo de batalla de una guerra civil fratricida. Al final, un general llamado Seleuco logró hacerse con la mayor parte del tesoro, el corazón del antiguo imperio. Así nació el Imperio Seleucida, un estado inmenso donde una minoría griega intentaba gobernar a una vasta población persa, babilonia y bactriana. Aquel fue un tiempo de contrastes asombrosos. Seleuco y sus sucesores sabían que no podían controlar un territorio tan grande solo con soldados, así que recurrieron a la cultura. Empezaron a fundar ciudades griegas, las poleis, en medio de las mesetas y los valles de Irán. Ciudades como Seleucia del Tigris se convirtieron en metrópolis vibrantes donde los teatros de mármol y los gimnasios para atletas se alzaban a pocos metros de los templos antiguos. Imagina a un campesino persa bajando de las montañas para vender su grano y encontrándose de frente con una estatua de Apolo o escuchando por primera vez los versos de una tragedia de Sófocles. Para muchos persas, aquello debió parecer una invasión de lo extraño, pero también una ventana a un mundo de conocimientos nuevos. Los griegos no llegaron solo con armas, sino con científicos, arquitectos y filósofos. Bajo el dominio de los seleucidas, la astronomía de los babilonios se mezcló con la geometría de los griegos, creando avances que luego heredarían los árabes y los europeos. Sin embargo, este matrimonio por la fuerza entre Oriente y Occidente no era igualitario. Los griegos ocupaban los puestos de poder, hablaban su propio idioma y vivían bajo sus propias leyes, a menudo ignorando las tradiciones milenarias de la gente que cultivaba la tierra. Pero Persia tiene una forma muy particular de resistir. Mientras en las nuevas ciudades el idioma oficial era el griego, en las aldeas remotas, en las sombras de las montañas sagros y en los templos que el fuego de Alejandro no había alcanzado, el espíritu de los aqueménidas seguía latiendo con fuerza. Los magos, aquellos sacerdotes sabios de los que hablamos antes, se convirtieron en los guardianes de la memoria. En lugar de rebelarse abiertamente con lanzas, los persas practicaron una resistencia silenciosa a través de la cultura. Siguieron celebrando el Noruz, el Año Nuevo, y siguieron susurrando las historias de Ciro y Darío a sus hijos bajo la luz de las estrellas. A medida que pasaban las generaciones, ocurrió algo fascinante, los griegos empezaron a persificarse. Los reyes seleucidas, para ser aceptados por el pueblo, comenzaron a adoptar títulos persas, a rodearse de guardias locales y a rendir homenaje a las deidades de la meseta. El griego y el arameo se mezclaron en los mercados, creando una sociedad híbrida donde ya no estaba tan claro dónde terminaba Europa y dónde empezaba Asia. Fue una época de gran riqueza económica, donde las caravanas de la seda empezaron a tejer las rutas que conectarían a China con Roma, pasando siempre por el centro del mundo, Irán. Sin embargo, el imperio seleucida era un gigante frágil. Sus reyes estaban más preocupados por las guerras en el Mediterráneo que por lo que ocurría en las fronteras del este. Poco a poco, las provincias más lejanas empezaron a sentir que el trono de los griegos estaba demasiado lejos. En la región de Bactria, lo que hoy es Afganistán, surgió un reino griego independiente, famoso por sus monedas de arte exquisito. Pero el verdadero peligro para los herederos de Alejandro no vendría de otros griegos, sino de la misma estepa de donde habían salido los antiguos arios 1000 años atrás. Al noreste de la meseta, en una región llamada Partía, vivía un pueblo de jinetes nómadas que nunca habían sido domesticados del todo por los griegos. Eran hombres que vivían a caballo,
capaces de disparar flechas con una precisión letal mientras galopaban a toda velocidad. Mientras los reyes eleusidas se debilitaban en intrigas familiares y lujos excesivos, estos jinetes, liderados por un hombre llamado Arsaces, empezaron a descender hacia los valles. No venían a construir teatros ni a hablar de filosofía, venían a reclamar la tierra de sus antepasados. Aquel fue el principio del fin para el dominio griego en Persia. Los eleusidas intentaron contraatacar, enviando falanges de infantería pesada contra los jinetes ligeros del desierto, pero se dieron cuenta de que no se puede atrapar al viento. Los partos usaban una táctica que desesperaba a los griegos, fingían huir para que el enemigo rompiera sus filas al perseguirlos, y entonces, en pleno galope, se daban la vuelta en la silla y lanzaban una lluvia de flechas mortales. Esta huida fingida se volvería legendaria. Poco a poco, ciudad tras ciudad, el dominio de los sucesores de Alejandro se fue evaporando. La cultura griega no desapareció, pero dejó de ser la dueña de la casa para convertirse en una invitada. Persia estaba despertando de su largo letargo. El invierno de la dominación extranjera estaba terminando y una nueva dinastía, los partos, estaba lista para levantar de nuevo el estandarte del león y el sol. Ellos no intentarían imitar a los griegos, sino que buscarían algo mucho más ambicioso. Construir una muralla de acero que separara a Oriente de la creciente ambición de una nueva potencia que empezaba a asomar por el horizonte del oeste, Roma. El escenario estaba listo para un conflicto que duraría siglos, y Persia estaba a punto de demostrar que, aunque puede ser conquistada, nunca puede ser borrada. Mientras el sol de los griegos se ponía definitivamente en el horizonte de Irán, un nuevo viento empezó a soplar desde las estepas del noreste. No era un viento suave, sino uno cargado de polvo, relinchos de caballos y el silbido de miles de flechas. Este viento lo traían los partos, un pueblo de jinetes nómadas que, bajo el mando de su líder Arsaces, habían decidido que ya era hora de que los extranjeros abandonaran las tierras de sus antepasados. Los partos no eran como los persas de la época de Ciro, eran más duros, más rústicos y vivían casi pegados a sus caballos. Para ellos, el trono no era un mueble de oro en un palacio, sino la silla de montar desde la cual gobernaban sus dominios. Lo que hace fascinante a la dinastía de los arsácidas es cómo lograron transformar una banda de guerreros nómadas en la segunda potencia más grande del mundo antiguo. Poco a poco, fueron arrebatando a los griegos las provincias de Media, Persia y Mesopotamia. Pero no lo hicieron solo por la fuerza bruta, sino por una inteligencia táctica que desesperaba a sus enemigos. Los partos inventaron una forma de guerra que cambió la historia. Tenían dos tipos de soldados que trabajaban en perfecta armonía. Por un lado, estaban los arqueros a caballo, hombres ligeros que no usaban armadura y que podían disparar flechas con una fuerza y puntería increíbles mientras cabalgaban a toda velocidad. Por otro lado, estaban los catafractos. Para que lo entiendas de forma sencilla, un catafracto era como un tanque de la antigüedad. Eran jinetes y caballos totalmente cubiertos por escamas de hierro y bronce, armados con lanzas pesadas que podían atravesar a varios enemigos de un solo golpe. Esta combinación de velocidad extrema y fuerza pesada fue lo que detuvo el avance de la potencia más ambiciosa de Occidente, Roma. En el siglo I antes de nuestra era, los romanos habían conquistado casi todo el Mediterráneo y miraban hacia el este con ojos hambrientos de oro. El hombre que decidió llevar a las legiones romanas contra los partos fue Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma. Craso no buscaba gloria militar por patriotismo, buscaba aumentar su fortuna y demostrar que era tan grande como Julio César o Pompeyo. Entró en el territorio de Mesopotamia con 7 legiones, unos 40.000 soldados, convencido de que los bárbaros del este se dispersarían en cuanto vieran los escudos rojos de Roma. El encuentro ocurrió en las llanuras secas de Carras.
Los romanos, acostumbrados a luchar en formaciones cerradas de infantería, se encontraron de repente rodeados por miles de jinetes partos que no se acercaban para pelear cara a cara. En su lugar, los partos cabalgaban en círculos alrededor de los romanos, lanzando una lluvia constante de flechas. Cuando los romanos levantaban sus escudos para protegerse, los arqueros partos fingían huir. Aquí es donde nace el famoso término disparo partico. Consistía en que el jinete, en plena huida, se giraba hacia atrás sobre su caballo y disparaba una flecha mortal con precisión quirúrgica al enemigo que lo perseguía. Craso pensó que a los partos se les acabarían las flechas pronto, pero cometió un error de cálculo fatal. El general Parto, un genio llamado Sureña, había traído miles de camellos cargados con suministros infinitos de flechas. La batalla fue una carnicería. Los romanos, sedientos y agotados bajo el sol, no tenían forma de alcanzar a un enemigo que siempre estaba fuera de su alcance pero que los golpeaba sin descanso. Al final de la jornada, Craso fue capturado y ejecutado. La leyenda cuenta que los partos, conociendo su legendaria avaricia, vertieron oro fundido por su garganta para burlarse de su sed de riqueza. Fue una de las derrotas más humillantes en la historia de Roma y el momento en que el mundo entendió que el Imperio Romano tenía un límite, y ese límite era la frontera de Partia. A partir de ese momento, el mundo se dividió en dos polos, Roma al oeste y Partia al este. Los partos no eran destructores, al contrario, se convirtieron en los grandes intermediarios del mundo. Gracias a ellos, la ruta de la seda floreció. Ellos controlaban los caminos que traían la seda de China y las especias de la India hacia los mercados de lujo de Roma. Se volvieron inmensamente ricos cobrando peajes y protegiendo las caravanas. En sus ciudades, como Ctesifonte, se hablaba griego, arameo y persa antiguo. Los reyes partos se hacían llamar filohelenos, que significa amantes de la cultura griega, pero al mismo tiempo recuperaron el antiguo título de Ciro, rey de reyes. Sin embargo, el sistema de gobierno de los partos tenía una debilidad. No era un imperio centralizado como el de Darío, sino más bien una confederación de grandes familias nobles. El rey necesitaba el permiso de los nobles para casi todo, y a menudo estas familias peleaban entre sí. Esta falta de unidad interna, sumada a las guerras constantes contra Roma, fue desgastando a la dinastía arsácida a lo largo de los siglos. Además, los partos, aunque valientes, se habían alejado un poco de las tradiciones espirituales más profundas de la antigua Persia. Mientras los reyes partos se preocupaban por las fronteras y el comercio, en el sur, en la región de Pars, donde todo había empezado siglos atrás, un nuevo movimiento estaba tomando fuerza. Un grupo de nobles y sacerdotes empezó a decir que los partos eran extranjeros que habían olvidado el fuego sagrado y la pureza de los antiguos persas. Hablaban de un regreso a las raíces, de una purificación de la fe zoroastriana y de una centralización del poder. El hombre que lideraría este cambio se llamaba Ardasir, y decía ser descendiente de los antiguos reyes aqueménidas. Los partos no vieron venir la amenaza interna hasta que fue demasiado tarde. Tras casi 5 siglos de gobernar como los defensores de Oriente, la dinastía de los jinetes de la estepa estaba cansada. El último rey parto, Artabano, se enfrentó a las tropas de Ardasir en una batalla decisiva, pero el espíritu de la época ya había cambiado. Los partos representaban el pasado de los nómadas, Ardasir representaba el futuro de una Persia renacida, más mística, más organizada y mucho más agresiva. Con la caída de los partos, se cerraba un capítulo de libertad y comercio para abrir uno de los más brillantes y, al mismo tiempo, más terribles de la historia, la era de los sasánidas. El último gran renacimiento de la Persia antigua antes de que el mundo cambiara para siempre bajo una nueva fe. Pero antes de que el fuego se apagara, los sasánidas llevarían la gloria de Irán a alturas que incluso Ciro y Darío habrían envidiado.
Con la caída del último rey parto en el campo de batalla, el aire de la meseta iraní se llenó de una sensación de retorno. No era simplemente un cambio de mando, era como si el alma de la antigua Persia, que había estado dormida bajo el dominio de los griegos y la descentralización de los partos, finalmente hubiera despertado. El hombre que sopló sobre esas brasas fue Ardashiri. Él no venía de las estepas lejanas, sino de las colinas sagradas de Pars, el mismo lugar donde siglos atrás nació el imperio de Ciro. Ardashir era hijo de sacerdotes y guerreros, y para él, gobernar no era solo una cuestión de política, sino un mandato divino para restaurar la pureza de la fe y la gloria de los arios. Ardashir fundó la dinastía sasánida con una visión muy clara: el imperio debía ser un solo cuerpo bajo una sola cabeza. A diferencia de los partos, que permitían que los nobles hicieran lo que quisieran, Ardashir centralizó el poder de forma absoluta. Resucitó el zoroastrismo como la religión oficial del Estado, vinculando la corona con el templo de tal manera que desobedecer al rey era, literalmente, pecar contra Dios. Bajo su mando, los magos, los sacerdotes del fuego, recuperaron un poder inmenso, organizando la vida social y moral de cada habitante. Ardashir sabía que un pueblo unido por una fe ardiente es mucho más difícil de vencer que uno unido solo por el dinero. Pero el verdadero estallido de gloria sasánida llegó con su hijo, Sapur. Si Ardashir fue el constructor de los cimientos, Sapur fue el arquitecto que llevó el edificio hasta las nubes. Sapur se hacía llamar rey de reyes de los iranios y de los no iranios, un título que mostraba su ambición de dominar el mundo entero. Fue bajo su reinado cuando Persia y Roma se enfrentaron en una serie de guerras que sacudieron los cimientos de la antigüedad. Sapur no solo quería defender sus fronteras, quería humillar a la potencia que se creía dueña del destino. El momento más increíble de esta era ocurrió en el año 260, cerca de la ciudad de Edesa. El emperador romano Valeriano, al mando de un ejército de 70.000 hombres, se enfrentó a las tropas de Sapur. Los romanos, que se consideraban los maestros de la guerra, se vieron rodeados por la caballería pesada persa. Fue un desastre total para Roma. Por primera vez en la historia, un emperador romano vivo fue capturado en el campo de batalla por un enemigo extranjero. Imaginen el impacto que esto tuvo en el mundo antiguo. Valeriano, el hombre que gobernaba desde Britania hasta el Nilo, terminó sus días como un prisionero de lujo en la corte persa. Cuentan las crónicas, quizás con algo de leyenda, que Sapur usaba al emperador romano como un escalón humano para subir a su caballo, mostrando al mundo que el orgullo de Roma estaba literalmente bajo los pies de Persia. Para inmortalizar esta victoria, Sapur ordenó tallar relieves gigantescos en las rocas de Naxer-Rostam, cerca de la antigua Persépolis. Si visitas ese lugar hoy, todavía puedes ver la figura colosal de Sapur montado a caballo, con su corona alada y su cabello rizado, mientras el emperador Valeriano se arrodilla ante él suplicando clemencia. Es una de las imágenes más poderosas de la historia universal, el momento en que el este volvió a reinar sobre el oeste. Pero Sapur no fue solo un guerrero cruel. Utilizó a los miles de ingenieros y artesanos romanos que capturó para construir obras públicas asombrosas. Obligó a los prisioneros a levantar el Ban de Caesar, el dique del César, un puente y sistema de irrigación tan perfecto que algunas de sus partes todavía se mantienen en pie hoy, casi 2000 años después. Bajo los sasánidas, la sociedad persa se organizó en una jerarquía rígida y perfecta, dividida en 4 clases: los sacerdotes, los guerreros, los escribas y los campesinos. Era un sistema que buscaba el orden total. El arte floreció con una sofisticación exquisita. Las copas de plata sasánidas, decoradas con escenas de caza real, se convirtieron en objetos de deseo desde China hasta Europa. Los tejidos de seda persas eran tan finos y hermosos que los emperadores de Bizancio los usaban para sus túnicas más sagradas. Persia se convirtió en el espejo en el que todos querían mirarse.
En el ámbito espiritual, los sasánidas emprendieron la tarea titánica de reunir y codificar los textos de la Avesta, el libro sagrado del zoroastrismo, que se había dispersado tras el incendio de Alejandro. Los templos de fuego se multiplicaron por todo el imperio, desde las montañas de Armenia hasta las costas del Golfo Pérsico. En el centro de cada templo, en un altar de piedra, ardía una llama que nunca podía apagarse, alimentada por maderas aromáticas. Para un persa sasánida, ese fuego no era una estatua fría, sino una presencia viva de la verdad. Al mirar la llama, el hombre recordaba su deber de pensar bien, hablar bien y actuar bien. Sin embargo, esta búsqueda de la pureza también trajo consigo la intolerancia. Los sasánidas empezaron a perseguir otras creencias que consideraban peligrosas para la unidad del Estado. Fue en este tiempo cuando apareció un profeta llamado Maní, que intentó mezclar el zoroastrismo con el cristianismo y el budismo, creando el maniqueísmo. Al principio, Sapur lo protegió, fascinado por su filosofía, pero bajo los reyes siguientes, Maní fue ejecutado y sus seguidores perseguidos. El imperio se estaba volviendo una fortaleza ideológica. A medida que pasaban los años, el conflicto con Roma se transformó en una guerra de desgaste interminable. Las ciudades cambiaban de manos, los campos eran quemados y miles de personas eran desplazadas. Pero Persia resistía. Los sasánidas habían logrado lo que parecía imposible, devolver a los persas el orgullo de ser la nación elegida para mantener el equilibrio del mundo. Habían creado un estado donde la cultura, la fe y la fuerza militar eran una sola cosa. Pero el camino hacia la perfección es peligroso. Mientras los reyes sasánidas se rodeaban de un protocolo cada vez más asfixiante, creyéndose casi dioses, en las fronteras y en los campos empezaba a gestarse una tensión que pondría a prueba la resistencia de este nuevo renacimiento. El imperio estaba en su cenit, brillando como un sol de mediodía, pero incluso los soles más brillantes tienen que enfrentarse a la tarde. Persia estaba a punto de entrar en su fase más madura y sofisticada bajo el mando de reyes que serían recordados como los más sabios de la historia, pero también enfrentaría las grietas de un sistema que, por ser tan rígido, corría el riesgo de quebrarse ante lo inesperado. A pesar de los choques constantes contra Roma y de las tensiones internas, el destino le tenía reservado a Persia un momento de perfección absoluta, una era que los historiadores llamarían el verano de la civilización iraní. El protagonista de este capítulo es un hombre cuya sabiduría llegó a oídos de los filósofos en Atenas y de los sabios en la India. Su nombre era Khosrobi, pero su pueblo lo llamó con un título que lo elevaría por encima de los siglos, Anusirvan, que en persa antiguo significa el alma inmortal. Khosrob no solo heredó un trono, heredó la responsabilidad de demostrar que un rey puede ser, al mismo tiempo, un guerrero temible y un pensador compasivo. Cuando Khosrob subió al poder en el siglo VI, se encontró con una Persia que estaba cansada de que los nobles poderosos hicieran lo que quisieran con la gente humilde. Su primera gran tarea fue poner orden en la economía. Antes de él, los campesinos no sabían cuánto dinero debían pagar en impuestos hasta que terminaba la cosecha. Si el año era malo, el pago los dejaba en la miseria. Khosrob cambió las reglas del juego de una forma que nos suena muy moderna, realizó un censo de todas las tierras cultivables, contó cada árbol de dátiles y cada vid, y estableció un impuesto fijo basado en la calidad de la tierra. Esto le dio seguridad al campesino y estabilidad al Estado. Gracias a este sistema, Persia se volvió tan rica que los cofres del tesoro real empezaron a desbordarse, no por el saqueo de la guerra, sino por el fruto del trabajo organizado. Pero Khosrob sabía que la verdadera justicia no solo está en el dinero, sino en el trato que recibe el ciudadano. La leyenda cuenta que frente a su palacio en Ctesifonte, mandó a colocar una campana atada a una cadena larga. Cualquier persona, por humilde que fuera, que sintiera que había sido tratada injustamente por un funcionario o un juez, podía tirar de la cadena.
Al sonar la campana, el propio rey salía a escuchar el problema. Khosrov quería que cada persa sintiera que el rey de reyes no era una estatua lejana, sino un escudo que los protegía de la corrupción de los poderosos. Por eso, su nombre se convirtió en sinónimo de justicia en todo el Oriente. En el campo de la arquitectura, Khosrov construyó una de las maravillas del mundo antiguo, el Takhtasra o el Gran Arco de Ctesifonte. Imaginen un palacio con un arco de ladrillo de más de 30 metros de altura, construido sin usar ningún soporte de madera durante su edificación. Era el arco de una sola luz más grande del planeta. Cuando el sol se ponía, la luz entraba en el salón del trono y rebotaba en una alfombra gigantesca llamada la primavera de Khosrov, que estaba hecha de seda, perlas y esmeraldas para que el rey pudiera sentir que siempre era primavera, incluso en medio del invierno. Pero Khosrov no solo construía para el lujo. Su obra más duradera fue una ciudad dedicada por completo al conocimiento, Gundezapur. En aquel tiempo, en el Imperio Bizantino, los emperadores cristianos habían cerrado las escuelas de filosofía en Atenas por considerarlas paganas. Los últimos filósofos griegos, los herederos de Platón y Aristóteles, se encontraron sin hogar y perseguidos. Khosrov, al enterarse, hizo algo que cambió la historia del pensamiento humano, les abrió las puertas de Persia. Los recibió con honores, les dio tierras y les pidió que tradujeran sus libros al idioma persa. En Gundezapur, estos griegos trabajaron codo a codo con sabios indios y médicos sirios. Allí nació la primera verdadera Academia Internacional de Medicina del mundo. Se dice que el sistema de hospitales modernos y la forma en que estudiamos medicina hoy tienen sus raíces en los pasillos de Gundezapur. Khosrov decía que la sabiduría es el único tesoro que no puede ser robado por los enemigos, y convirtió a Persia en el faro de luz que iluminó la oscuridad de la temprana Edad Media en Europa. Fue también bajo su mando cuando llegó de la India un juego que hoy conocemos todos, el ajedrez. Khosrov no solo lo vio como un entretenimiento, sino como una herramienta para enseñar estrategia y paciencia a sus generales. Los persas modificaron el juego, le dieron los nombres que hoy usamos, como el Shah o rey, de donde proviene la palabra jaque. El ajedrez se convirtió en el símbolo de la mente persa, sofisticada, compleja y siempre planeando varios movimientos por delante. En la guerra, Khosrov fue igual de brillante. Logró firmar una paz eterna con el famoso emperador bizantino Justiniano, aunque esa paz solo duró lo que duraron los intereses de ambos imperios. En una de sus campañas, Khosrov capturó la ciudad de Antioquía, una de las joyas de Bizancio. Pero en lugar de destruirla, hizo algo insólito, ordenó a sus arquitectos que tomaran medidas exactas de la ciudad, de sus calles y sus casas. Luego, regresó a Persia y construyó una ciudad idéntica cerca de Ctesifonte. La llamó la Antioquía de Khosrov. Los prisioneros griegos que fueron llevados allí se quedaron asombrados al ver que vivían en casas iguales a las que habían dejado, demostrando que Khosrov no quería esclavos, sino nuevos ciudadanos que trajeran su cultura a Persia. El reinado de Khosrov Anushirvan fue el momento en que Persia alcanzó su madurez espiritual y política. El imperio era una maquinaria de bienestar, ciencia y poder militar. Pero la perfección es difícil de sostener. Khosrov murió dejando un imperio fuerte, pero también exhausto. Las guerras contra Bizancio habían durado tanto que ambos gigantes empezaban a mostrar grietas de cansancio. Los impuestos, aunque organizados, pesaban sobre la gente para mantener los lujos de la corte y los ejércitos en la frontera. Los reyes que vinieron después de él intentaron imitar su grandeza, pero no tenían su alma inmortal. Khosrov II, su nieto, llevaría a Persia a su máxima expansión territorial, conquistando Egipto y Jerusalén, pero lo haría a costa de vaciar la energía del pueblo. Persia brillaba más que nunca, pero era el brillo de una estrella que ha agotado casi todo su combustible.
Mientras los poetas en la corte cantaban a la gloria de los sasánidas y el fuego sagrado ardía en los templos, en los desiertos del sur empezaba a escucharse un nuevo sonido. Una voz que no venía de palacios de mármol ni de academias de filosofía, sino de la fe de un pueblo sencillo que estaba a punto de cambiar el mapa del mundo para siempre. Persia, la heredera de 15 siglos de historia, estaba a punto de enfrentar su último gran desafío, un encuentro que no solo cambiaría su gobierno, sino su misma esencia y su fe. El final de la era antigua estaba cerca, y el fuego sagrado se preparaba para su prueba más difícil. Mientras los jardines de Ctesifonte seguían floreciendo y los sabios de Gundezapur discutían sobre el cosmos, el mundo exterior estaba cambiando de una forma que nadie en los palacios de mármol podía imaginar. Persia y Bizancio, los dos gigantes que habían dominado el mundo por siglos, terminaron su última gran guerra en el año 628. Pero fue una victoria amarga. Ambos imperios eran ahora como dos armaduras vacías, brillantes por fuera pero huecas y agotadas por dentro. En este escenario de fatiga, desde las arenas ardientes de Arabia, surgió una fuerza nueva, impulsada por una fe sencilla y una disciplina inquebrantable que no buscaba tesoros, sino almas. El último gran acto de la Persia antigua comenzó con un joven llamado Yazdejer III. Subió al trono siendo apenas un adolescente, en un momento en que el imperio estaba roto por guerras civiles y conspiraciones. Yazdegerd intentó desesperadamente unir a los nobles, llamó a los gobernadores a la lealtad y mandó mensajeros a China pidiendo ayuda, pero el tiempo de los reyes antiguos se estaba agotando. En el año 636, en las llanuras de Al-Qadisiyah, el ejército persa, con sus elefantes de guerra y su caballería pesada, se enfrentó a los guerreros árabes. Se dice que una tormenta de arena cegó a los persas en el momento decisivo y el estandarte sagrado del imperio, el Derafs Kaviani, hecho de piel de leopardo y cubierto de joyas, cayó en manos del enemigo. Aquella no fue solo una derrota militar, para los persas, fue la señal de que el ciclo de los astros había cambiado. Yazdegerd III huyó hacia el este, de ciudad en ciudad, llevando consigo el fuego sagrado y los restos de la tesorería real. Durante casi 20 años, el último de los sasánidas vivió como un fugitivo en su propio reino, buscando refugio en las montañas de Jorasán. Su final fue tan triste como humano, murió en la ciudad de Merv, no en una batalla épica, sino a manos de un humilde molinero que lo asesinó para robarle sus joyas y sus vestiduras reales, sin saber que estaba matando al último heredero de 1500 años de historia. Con su muerte, el linaje de los aqueménidas y los sasánidas desapareció de la faz de la tierra. Las ciudades de Persia abrieron sus puertas a los nuevos conquistadores. El idioma árabe empezó a escucharse en las plazas y las mezquitas se alzaron donde antes estaban los palacios. Sin embargo, aquí ocurrió algo único en la historia de las conquistas. Normalmente, cuando un pueblo es conquistado, su cultura muere con su gobierno. Pero Persia era demasiado grande, demasiado profunda y demasiado sabia para desaparecer. Los árabes, que eran maestros de la fe pero no tenían experiencia gobernando grandes imperios, se dieron cuenta de que necesitaban a los persas para que el mundo funcionara. Pronto, los secretarios, los médicos, los arquitectos y los astrónomos del nuevo gobierno islámico eran casi todos persas. El sistema de correos de Darío, los canales de agua subterráneos, la administración de impuestos de Khosrow y las leyes de justicia antigua se convirtieron en la base del nuevo califato. Los persas no se limitaron a servir, sino que transformaron la nueva cultura desde adentro. La gramática del idioma árabe fue organizada por sabios persas, y la literatura de la nueva era se llenó de la sensibilidad y la poesía de Irán. El invierno árabe de Persia no fue el final, sino una transformación. Fue en este tiempo cuando surgió la figura de Ferdowsi, un poeta que dedicó 30 años de su vida a escribir el Sanamé, el libro de los reyes. En sus versos, rescató la memoria de Ciro,
de Darío y de todos los héroes antiguos para que el pueblo nunca olvidara de dónde venía. Gracias a él y a otros como él, el idioma persa no murió, sino que se convirtió en una de las lenguas más dulces y profundas de la humanidad. El fuego que antes ardía en los altares de piedra de los magos, ahora ardía en el corazón de los poetas y los filósofos. Persia demostró que las ideas de justicia, de respeto por la verdad y de amor por la belleza son más duraderas que las murallas de piedra. El concepto de paraíso que mencionamos al principio, ese jardín cercado de paz, siguió viviendo en la arquitectura de los nuevos imperios. La ciencia de Gundezapur viajó hacia Bagdad y luego hacia Europa, llevando consigo los conocimientos que salvaron a la humanidad de la ignorancia. El legado de Persia es hoy el aire que respiramos en la diplomacia, en la administración pública y en la ética del gobernante justo. Hoy, cuando el sol se pone sobre las ruinas de Persépolis y las sombras de las columnas se alargan sobre el polvo, el silencio no es un vacío, sino un eco. Es el eco de una voz que hace 1500 años dijo que la mentira es el peor enemigo de un país. Es el eco de un rey que liberó a los esclavos y de un sabio que abrió su casa a los perseguidos. La historia de Persia no es la historia de una nación muerta, es la crónica de una lucha eterna por el orden sobre el caos, de la luz sobre la oscuridad. Este viaje que hemos hecho juntos, desde los primeros ritos de los arios hasta la calidez del hogar moderno, nos recuerda que las grandes civilizaciones nunca mueren del todo. Simplemente cambian de forma para seguir guiando a las generaciones futuras. El fuego de Persia sigue encendido, no en un templo remoto, sino en cada acto de justicia, en cada palabra de verdad y en cada sueño de un mundo donde todos los pueblos puedan caminar, como en los relieves de Persépolis, tomados de la mano hacia un horizonte de paz. Y así, en el silencio de la meseta, el alma inmortal de Persia sigue esperando, sabiendo que mientras el hombre busque la sabiduría, su historia nunca llegará a su fin.